Creo que el Señor está por venir. Creo que no tarda mucho, no te puedo decir cuándo, pero algo que va a ocurrir este año, no sé si ustedes recuerdan, estamos hablando de lunas rojas y eclipses solares, eclipses lunares y eclipses solares. Habrá una muy próximo, si no me equivoco, en el mes de abril, yo tengo la fecha, va a haber la primer luna roja, si estoy bien, abril o marzo, no recuerdo. Ya es en marzo que viene siendo el primer día del año religioso de los judíos, habrá luna roja. Y luego viene un eclipse donde el sol se va a poner negro totalmente. Luego viene otro eclipse rojo de luna roja allá por septiembre y ahí mismo por ahí septiembre, octubre, otro eclipse de sol. Así que ojo, señales en los cielos. Tenemos un material como de 4 o 5 hojas, si te interesa y estudiarlo, solicítalo y te lo posteamos para que veas lo que dice la Biblia sobre señales en los cielos y en los últimos tiempos. Así que en base a eso llevamos cerca de 2 años estudiando, año y medio, el libro de Apocalipsis. Así que abren su Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, estamos estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis. Estamos en la última, entrando a la Odisea, que nos indica esta iglesia que estamos en esos tiempos del cristianismo. Estamos en los tiempos finales antes del regreso del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo lo que digo? Porque cuando entremos al capítulo 4, tenemos la prueba del rapto después del capítulo 3, versículo 22. Pero no te la voy a adelantar porque si no te echo el fundamento no me vas a entender por qué digo. Así que después de la etapa de la Odisea, tenemos el rapto. Y por eso, hermanos, estamos en los últimos tiempos antes del regreso del Señor Jesucristo. Hemos dicho hasta aquí que esta iglesia de la Odisea, vamos a ver simplemente, vamos a ver si estamos todos en orden, representa la iglesia moderna. Se representa estos tiempos que estamos viviendo como cristianos. Unas horas antes del regreso del Señor Jesús, por si no sabías. Toda esta maldad que se está levantando en el mundo, una maldad donde los padres o los hijos matan a los padres, lo que se llama parricidas, y donde los hijos matan a las madres, matricidas, y donde hay hombres implacables. Estamos ya en esos tiempos. Estamos hablando en tiempos ya muy, muy cerca del regreso del Señor. Y dice el Señor que la maldad se ha incrementado. Ustedes pueden ver asesinatos, digamos, en gran cantidad a cristianos de los ISIS. ¿Han visto esos videos donde cristianos egipcios fueron asesinados allá en el oriente, no en África, porque nosotros vamos a ir a África primero, Señor, en el mes de septiembre, octubre, y algunos andan asustados que nos vamos a encontrar a los ISIS. No, nos vamos a encontrar a los Wasambi, ¿o qué dijimos? A los Masai, eso sí, nos vamos a encontrar a los de Uganda, a los de Kenia, Tanzania, etcétera. Así que los ISIS ahí creo que no le entran, ahí les echamos bronca con estas tribus, ¿verdad? Pero es algo tan descarado que nadie hace nada. Matando a cristianos egipcios como si nada, como animales, y eso nos habla de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Nadie hace nada, nadie mete las manos, nadie quiere problemas, ni siquiera el presidente Obama, que antes Estados Unidos era amigo incondicional de la nación de Israel, en los tiempos de Ronald Reagan, James Carter, de estos señores, presidente, incluso todavía el señor Bush estuvo apoyando a la nación de Israel. Parte de la desgracia de los Estados Unidos es el haber abandonado al pueblo de Dios, porque el señor presidente Obama tiene otra creencia que muchos ya sabemos qué tipo de creencia es. Así que, bueno, desgraciadamente entregaron la Casa Blanca en manos de no gente confiable, desgraciadamente, y eso fue el pueblo de los Estados Unidos. Ahí está la democracia, ahí están las votaciones, ¿sí? Así que, ahora, no tenemos que ir tan lejos, porque en casa tenemos tanta maldad. Hoy en día tenemos jóvenes insensibles, sin sentimientos, arrogantes, soberbios,
donde no les importa el dolor de los padres, o el dolor de las madres, o el dolor de la familia. Ellos piensan en sus propios intereses. Y eso nos habla de tiempos peligrosos, donde estamos levantando gentes sin corazón, gente sin sentimientos, sin valores, sin respeto, sin lealtad, gente traicionera, deshonesta, mentirosa, implacable. ¿Me explico? Todo eso es parte de estos tiempos en que ya estamos, y la Biblia nos advierte en Apocalipsis capítulo 3. Mira, perdón, representa la iglesia hoy en día, la iglesia de la Odisea. Vamos a ver, no sé si me estás dando clic, por favor. Perdón. La Odisea quiere decir, así el nombre, la Odisea quiere decir los derechos del pueblo. Todo el mundo pide sus derechos hoy en día. ¿Sí? Los trabajadores tienen problemas con los patrones porque exigen sus derechos y a veces son válidos. Pero resulta que llegamos a la casa y los niños piden sus derechos. ¿Sí? En lugar de, yo me acuerdo, ¿cuáles derechos? A mí me enseñaron a obedecer, a respetar a mi padre, a mi madre, a mis hermanas, a no andar con payasadas, y cuidado, y dijéramos, regresáramos palabras a los padres, una miradita. Yo me acuerdo una vez que me le quedé viendo mal a mi madre y me zorrajó unas cachetadas que fue a recoger unos cuantos dientes allá, unos cuantos metros. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Una miradita de nuestros padres, ya decíamos, híjole, llegando a la casa me van a sonar porque algo hice mal. Me explico. Y pudiera decir que, bueno, qué padres tan malos, pero mira qué generación. Mira qué generación de gente que hoy en día estamos en las últimas generaciones de. Imagínate cuando tengas ya un médico sin sentimientos, un presidente sin sentimientos, gente que va a tener el mando, la autoridad del mundo en sus manos, gente que no conoce a Dios, gente que no tiene temor a Dios, gente que está pensando en sus propios intereses. ¿Qué clase de mundo y sociedad vamos a entregar a nuestros hijos? Ahora, lo peor es que la gente llega a las iglesias y llega pidiendo sus derechos. Muchas iglesias están de cabeza y se han dividido porque la gente quiere sus derechos. ¿Cuáles derechos si el Señor nos dice que somos siervos, esclavos de Él? Pero esta iglesia nos enseña que eso pasa, que eso está ocurriendo en un alto porcentaje de creyentes y de iglesias que están cerrándose en los Estados Unidos y en el mundo por estas tonterías. Vamos a ver cómo se presenta al Señor Jesucristo en esta carta. No está corriendo. Necesito que me des varios. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 3. Abran ahí su Biblia, por favor. Versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, una ciudad que existió y que existe hoy en día con otro nombre todavía. He aquí el Amén. El Amén, ese es un nombre propio, y así se presenta al Señor Jesucristo como el Amén. No, bueno, no creo que Jennifer está esperando un bebé, no sé que alguien más está esperando un bebé, pero sería bueno ponerle Amén, Amén López, no Amén Rodríguez, sí, ese es un nombre, obviamente es un nombre de Dios, el Amén. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué se presenta el Señor como el Amén? No me corre. Quiere decir verdad. Amén quiere decir verdad. Quiere decir así sea. Es una afirmación de verdad. Por eso en algunas iglesias acostumbran, y nosotros también acostumbramos a decir amén cuando estamos escuchando algo que dice el Señor y que así es correcto. Amén, así es. Amén, ¿verdad? Estamos diciendo así es. Ahora, ¿por qué se presenta Jesús como el amén a la iglesia de la Odisea? Porque el amén es una palabra de autoridad. Es una palabra de autoridad que también se quiere decir de cierto os digo. Quiere decir literalmente, amén, amén, os digo, en verdad os digo. Todas esas traducciones del griego al español o al inglés es exactamente lo que está diciendo. Y se nos presenta como el amén. ¿Por qué se presenta Jesús como el amén a la Odisea?
¿Qué quiere decir? ¿Qué mensaje está mandándole a los cristianos de hoy en día cuando se presenta a Jesús como el amén? ¿Perdón? Está diciendo, no está corriéndome, necesitas dar varios clics, por favor, liberarlo. Está diciendo que hoy en día necesitamos una palabra de autoridad en nuestras vidas. Necesitamos una autoridad absoluta. No sé si me entienden la palabra absoluto y la palabra relativo. ¿Sí? Todo tiene una palabra relativa hoy en día. Por ejemplo, si hablamos del amor, ¿para ti qué es el amor? Yo sé que algunos el amor inmediatamente, ¡quin! La hormona, sexualidad, lo erótico, el amor eros, ¿verdad? Sexo, cama, ese es el amor. ¿Sí? ¿Amén? ¿Qué es el amor? Debe haber una definición absoluta. Si tú das tu opinión y yo doy mi opinión, eso es una verdad relativa, porque es desde tu punto de vista o desde mi punto de vista. Pero necesitamos una verdad absoluta que diga, esta es la verdad. Y el mundo tiene verdades relativas, porque para los jóvenes algo es verdad si les funciona, aunque esté mal. It works, it's right for you. If not, entonces, y puede ser algo bueno. Puede ser que la Biblia no funcione para ti, entonces para ti la Biblia no es buena. ¿Notas lo relativo cómo está degradando la verdad? Cuando la verdad absoluta hace unos años para las generaciones es la Biblia, lo que dice la Biblia, me quedo con lo que dice la Biblia y la Biblia tiene la razón aunque no me guste. ¿Lo tienes? Y entonces, esa verdad relativa ha entrado a las iglesias, donde cada quien tiene su opinión y cada quien comparte su ignorancia y las Biblias cerradas. El pueblo de Dios no está leyendo la Biblia, no conoce su Biblia. Un reto, un desafío que yo quiero poner a cada uno de ustedes es que por lo menos una vez al año leamos la Biblia, porque si no, no hay verdad absoluta. Siempre habrá verdades relativas. No me dijeron qué es el amor para ti. No me dijeron qué es el amor. ¿Qué es el amor para ti? ¿Nadie sabe? No puede ser eso. Bueno, amor es darse un beso. Pues ese es el amor. Para otros, ¿qué es el amor? Pues quizá para una esposa va a decir, pues amor es que mi esposo me respete. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿No? Para algunos quizá digan, bueno, para algunos jóvenes que no les gusta la disciplina y el orden en la casa, ellos van a decir, papá, si tú me amas, no me disciplines. Eso es lo que ellos dicen. La pregunta es, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios respecto al amor? A ver, vamos a ponernos de acuerdo para dar un ejemplo de lo absoluto y de lo relativo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el relativismo ha entrado a las iglesias. El relativismo ha entrado a las parejas. Y no hay una verdad absoluta sobre la cual funcionar como matrimonio o como iglesia. Funcionamos en opiniones, funcionamos en gustos, funcionamos en algo bonito, pero no en la verdad absoluta, porque la verdad absoluta incomoda. Tenemos que ajustarnos a esa verdad absoluta. Todo mundo se ajusta a esa verdad absoluta. Y en lo relativo, nadie se ajusta a nada. No me han dicho que es el amor. Yo sé que algunos van a sacar la Biblia, me van a decir, 1 Corintios 13, el amor es sufrido, el amor, ¿qué dice ahí? A ver, vamos a ver la definición, ¿verdad? El amor no hace nada indebido, es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Pero es esa verdad, ese amor no les queda a algunos jóvenes. O sea, ¿cómo que yo me voy a morir por alguien? El amor tiene tres conceptos, tres connotaciones en la verdad absoluta.
Es tres palabras griegas que equivale al eros, al ágape y al filos. Déjenles les platico para que entendamos lo que es el amor absoluto y no solo el amor relativo. La palabra, cuando hablamos del amor, son tres perspectivas válidas. Por ejemplo, estoy hablando de las parejas, ¿verdad? Parejas, ¿cómo sabes que tu pareja te ama? Bueno, es que me da muchos besos. Los inconversos también dan besos. Y las inconversas dan besos, ¿verdad? Bueno, es que me compra chocolates, entonces me quiere. De veras. ¿Qué barata definición del amor? Qué barato. Es la definición del amor. Porque en el amor absoluto de la verdad escritural tiene tres direcciones. ¿Lo quieres de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Tú me dices. ¿Por qué de adentro hacia afuera? Porque tenemos espíritu y luego alma y luego cuerpo. Y es un amor que abarca las tres dimensiones. Desgraciadamente, todo el mundo se concentra solo en lo externo, en el amor erótico, el cual no es malo cuando está en los linderos de la Biblia, que es cuando tú y yo nos casamos. Estoy hablando con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Es válido, es correcto, es limpio, es agradable, Dios lo creó. El problema es que el mundo, la mercadotecnia, las películas, el internet, negocia con la fuerza del sexo. Vendes un vino y hablan de sexo. Venden tabaco, cigarros y sexo. Venden un carro, anuncian un carro y sexo. ¿Qué tiene que ver un carro con un sexo? ¿Cómo lo asocias? ¿Me entiendes? Entonces, el amor de adentro hacia afuera en el sentido absoluto comienza con el amor ágape, el amor de sacrificio. Alguien dijo, creo que aquí jovenazo, dijo que amor es sacrificar, ¿sí? Como Dios sacrificó por nosotros. Shalom Bait, varones, tiene que ver con tú sacrificar por tu pareja. Y ahí empieza el amor en el sentido bíblico. De ahí viene el amor filial o filos, que es un amor no el de sacrificio, no es un amor erótico, es el amor de sentimientos. Es el amor donde te trato a ti, mi esposo o mi esposa, como mi hermano. ¿Cómo? ¿Sí? Porque el matrimonio no solo es cama. También a veces tenemos que platicar de tus sentimientos, de tus emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Estás triste? ¿Te duele algo? ¿Cómo te sientes? Y de pronto a las mujeres por eso dicen, nada más dame un abrazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quieren sentirse como un objeto sexual. Donde ellas también tienen un alma, un sentimiento, y entonces dices, oye, espérame, es que no todo es abrazo, beso y agarrón. ¿Verdad? O abrazo, beso y agasajo, si quieres así completo el verso, ¿verdad? También hay momentos de plática, momentos de cómo estás, cómo te sientes triste, estás molesto, estás molesta, estás frustrado, frustrada, y vamos a dialogar como si fuéramos hermanos en la fe. Y ya cuando se pone así el asunto así sabroso, pues se viene lo erótico. Entonces, los tres son correctos, pero esa es la definición, ¿qué? Absoluta. En lo relativo, solamente algunos dicen una parte o agarran una parte porque es lo que les conviene o lo que quieren. ¿Me explico lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Sale? Y si nos metemos a la definición de la fe, y si nos metemos a la definición de obediencia, tenemos que llegar a una sola verdad. Por eso yo les dije la semana pasada, padres, cuando hables con tus hijos, explícales con la Biblia, con la verdad absoluta, sácales la Biblia, capítulo y versículo, donde dice lo que tú estás diciéndole a tus padres, a tus hijos. Para que tus hijos entiendan que no es por tus pantalones o por tus pistolas que le estás prohibiendo o dirigiendo, sino que hay una verdad absoluta que tiene la razón, que es Dios y la Biblia. Hay un amén que te está diciendo, esto es lo correcto. Ese es el amén. La verdad, él así dice, el de cierto os digo, en verdad os digo. Pero como nadie
Por eso las mesas redondas, ¿saben? Han tenido las mesas redondas, han estado en reunión de jóvenes, reunión de matrimonios, donde, bueno, vamos a abrir la Biblia y vamos a leer este versículo. ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? Hermanos, ¿qué carajos importa lo que yo opino? Es qué dice el Espíritu Santo con la Biblia. Verdad absoluta. Hay que sacar la Biblia, no para los hijos solamente. Yo me tengo que sacar la Biblia para mí mismo, para someter mi vida a la verdad absoluta. Y por ende, mi matrimonio y mi familia y la iglesia estarán bajo la verdad absoluta, no bajo algo relativo. ¿Vamos? ¿Estamos todo bien? Aquí, sonido, imagen. ¿Estoy bien? Hoy le cayó la maldición a la Brenda del domingo, ¿verdad? Vamos a ver cómo se presenta. Regrese a Apocalipsis capítulo 3. Dice, otra manera de cómo se presenta el Señor. ¿Sale? ¿Qué otra cosa pueden observar ahí? ¿Cómo se presenta a Jesús? A ver. Ya lo vimos, se presenta ¿cómo? Como el amén. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, ya lo vimos, pero Juan 14:6, ¿recuerdan Juan 14:6? Juan 14:6, esto ya lo vimos, Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida, son cosas que el hombre necesita. Un camino para andar en la vida, la verdad absoluta para creerla y la vida eterna para irnos a la condenación. Son tres necesidades: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dice, yo soy una verdad. ¿Sí? Yo soy alguna verdad que el mundo ofrece. No, dice él, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice, soy alguna de las verdades. En la Biblia, tal cosa, ponle atención, porque entonces quiere decir que hay una verdad que aprender. Y eso es lo que está haciendo falta en la iglesia de la Odisea. Por eso el Señor se presenta como el amén. ¿Sí? Ya dijimos que necesitaban una palabra de autoridad. También el Señor se presenta, vamos a verlo, ¿puedo continuar? ¿Ya? ¿Me estás dando clic para que circule? También el Señor se presenta, ya lo vimos esto, se presenta como, vamos a ver rapidísimo, a ver si jala, me adelanté. Bueno, se presenta como el amén, ya lo vimos eso, ¿verdad? Simplemente ahí lo tienen poco más, una imagen simplemente, una transliteración de la palabra hebrea, que significa seguramente, verdaderamente, ciertamente, verdad, etcétera. Bien, vamos a la siguiente. En hebreo, ahí está la palabra amén en hebreo, por si les interesa, ¿verdad? Por si les interesa, la palabra amén, ahí está, ¿sí? ¿Sí? ¿Voy bien? Ahora, ¿cómo se presenta también Jesús? No solo como el amén, sino presenta como el testigo fiel y verdadero. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que Jesús se presenta como el testigo fiel y verdadero? ¿Sabes por qué? Esta iglesia ni era fiel, ni era verdadera. Las iglesias están atestadas de gente que ni es fiel y que ni es verdadera. Varones esposos, mi trabajo, ojalá, no mi trabajo, sino mi deseo de ayudarte, es que tú seas un esposo fiel y verdadero. No un payaso que engaña a su esposa haciéndole creer lo que no es. Así que, esposas, les conviene que sus parejas escuchen lo que voy a decir. Te conviene. Por tu bien, no por el mío, por tu bien. Porque ¿cuántos payasos encontramos en las familias? Payasos infieles, no verdaderos. ¿Y cuántos payasos infieles encontramos en las congregaciones también? Con una careta, con una fachada, y al final resulta que no era lo que decían ser. Por eso el Señor se les presenta a esta iglesia. A ver, iglesita, la Odisea,
Yo soy un testigo fiel. Lo que te estoy diciendo es verdad. No estoy mintiéndote. El mensaje que te voy a dar es fidedigno, es verdadero, no es mentira, no estoy inventando nada. Tu iglesia necesitas este mensaje que te voy a dar. Yo, el verdadero, te lo estoy dando. Eso es lo que está diciendo la traducción de esta palabra. ¿Sale? A propósito, abra sus Biblias en Isaías 65. Abra sus Biblias en Isaías capítulo 65. Este pasaje que estamos aquí viendo en Apocalipsis tiene que ver con Isaías. Miren. Tiene que ver con Isaías. Miren, vamos a ver Isaías capítulo 65. Vamos al capítulo 65 de Isaías. ¿Listos? Tenga ahí capítulo 65, versículo 16. Porque lo que el Señor les dice como testigo fiel y verdadero está basado en esta profecía. A propósito, el libro de Isaías es el único libro en la Biblia que tiene 66 capítulos, que nos pinta un cuadro de toda la Biblia que tiene 66 capítulos, perdón, 66 libros. A propósito, el libro de Isaías tiene dos divisiones. La primera división es hasta el capítulo 39. ¿Sabe cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Pura casualidad, pura coincidencia. Así que el libro de Isaías es una Biblia chiquita, con dos divisiones, como la Biblia tiene dos divisiones principales. La primera división de 39 capítulos Antiguo Testamento y el resto 27 capítulos Nuevo Testamento. Así que vamos al capítulo 65 y dice en el versículo 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, en el Dios del amén. ¿Sí? ¿Lo tiene? El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Note, ¿el Dios de qué? Verdad. El Dios de verdad, el Dios de verdad. Por eso dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, no una verdad, la única verdad, la verdad y la vida. Dice, jurará, donde dice, el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Es una profecía para la eternidad, para Israel. ¿Lo tienen? Así que, ¿por qué se presenta a Jesús como el testigo fiel y verdadero? Porque la iglesia ni era fiel, ni era verdadera. Andaban lejos de la verdad. Amigos, ¿cómo andas tú en cuanto a la verdad? ¿Qué tan lejos andas de la verdad? No dije de la iglesia, dije de la verdad. Tú puedes estar en la iglesia y estar lejos de la verdad. Hay mucha gente que está en las iglesias, pero no vive la verdad. No son fieles ni son verdaderos. Así que vale gorro, vale para nada ese tipo de iglesias y de cristianismo. Qué interesante. Bueno, ¿cómo se presenta el Señor todavía? Regresamos a Apocalipsis, porque esto está bueno, cómo se presenta el Señor. Recuerda que cada vez que el Señor se presenta de una manera a estas 7 iglesias, está hablando de la medicina que necesita esa iglesia, ¿sí? Así que vamos a ver a nuestros hijos, ¿cómo andan en cuanto a la verdad? No está correcto. ¿Cómo andan nuestros hijos en cuanto a la verdad? ¿Están en la iglesia y están en la verdad? ¿O solamente están en la iglesia? Jóvenes, no te engañes. No te engañes. Quizá tú estás en la iglesia porque tus padres te traen a fuerzas. ¿Sí? Probablemente estás porque me obligan a estar en la iglesia. Pero si fuera por mí, yo no estaría en la iglesia. Tú no eres verdadero. Tú eres falso. Ni eres fiel, ni eres verdadero. Una de las cosas que platicábamos con Carla estos días
que cómo se ha sentido, su crecimiento, y dice, papá, aunque pasé cosas muy fuertes porque nunca había salido de la casa, nunca había salido de la iglesia, siempre estaba protegida, cuidada por los hermanos, por ti, por mi mamá. Apenas estoy viviendo mi fe. Antes vivía la fe de ustedes y apenas estoy viviendo mi propia fe. Ahora sé quién es Dios en mi vida y ahora sé lo que creo, que lo que me enseñaron ahora lo estoy aplicando en esa fe que vivo. Ahora, jóvenes, no tienes que salir de tu casa para vivir tu fe. Puedes vivir tu fe en la casa, el problema es que no vives tu fe en tu casa. Haces el journal porque tu discipulador te lo dice. Haces tu diario de oración porque tu padre te lo dice. Pero no porque tú tengas el deseo de vivir tu fe en el diario de oración. Quizá tú vienes y cantas y haces la payasada de levantar las manos y lo haces, si no lo haces de corazón, es payasada. Si lo haces de corazón, bienvenido. Dios no necesita, a Dios le gusta la alabanza y la adoración. Pero cuando eres aquí uno, aquí paradito, y allá en casa eres otro, no eres verdadero. No estás viviendo la fe, tu fe. Estás fingiendo la fe. Estás fingiendo tú quién eres. Pero a Dios no lo engañas. Puedes engañar al pastor y a la gente de la iglesia, pero tú te estás engañando a ti mismo o a ti misma. ¿Cómo estamos? ¿Dónde anda la fe? ¿Qué tan lejos estamos de la verdad? No dije de la iglesia, porque estamos en la iglesia. Podemos estar en la iglesia y lejos de la verdad, lejos del testigo fiel y verdadero. Pero también se presenta el Señor como el principio de la creación. Vamos a ver por qué. El principio de la creación no quiere decir que Cristo es la primera cosa creada, porque hay una idea equivocada. Si piensan que Dios creó primero a Cristo y luego el universo, estamos equivocados. Cristo, Dios y el Espíritu Santo son tres en uno, que eran eternos por los siglos de los siglos. Así que, jóvenes, tú no puedes preguntar y si lo preguntas no hay respuesta. ¿Y quién hizo a Dios? Si alguien hubiera hecho a Dios, no sería Dios. No, pero ¿cuándo comenzó Dios? Si Dios tuviera un inicio, entonces no sería Dios. Si Dios tiene un fin, entonces no es Dios. Él es el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, pero está diciendo que no hay principio y no hay fin. ¿Alguien entiende eso? No, yo no lo entiendo. Oye, pero ¿quién hizo a Dios? Ojo, por eso cuando hablamos de María, la madre de Jesús, nunca decimos María la madre de Dios. Porque Dios no tuvo mamá para ser engendrado, sino María sería la diosa y María sería sobre Dios. Es diferente a María la madre de Jesús en su naturaleza humana, como ser humano, como madre que guardó al bebé 9 meses engendrado por el Espíritu Santo y nació y creció y Dios confió a su hijo a esa familia para educarlo. ¿Qué tipo de María sería la María? Para que Dios le haya tenido confianza de dejar a Jesús en esa casa. Y el José, ¿qué tipo de José sería para confiar a su hijo la crianza humana de Jesús? Padres, ¿Dios podría confiarnos a Jesús en nuestros hogares? ¿El Salvador del mundo, podría el Señor confiárnoslo en las manos? Porque a veces no podemos con los chivos que tenemos en la casa. Por falta de autoridad absoluta. Pero aparte por falta de ser un ejemplo absoluto. Interesante todo esto, ¿no? Qué interesante. Bueno, entonces, ¿por qué se presenta como el principio de la creación? Cuando dice esto, significa que Él es la fuerza dinámica detrás de la creación. Él es el poder de creación. El poder creativo, ahí está en Él. Él comenzó, Dios comenzó la creación a través de Él. Por eso tengo esta imagen. Ahorita voy a ver esos pasajes, así que no se preocupen, se los voy a dar ahorita.
Por eso tengo esta imagen. ¿Sí? No es que Él fue la primera cosa creada, como creen algunos grupos religiosos, sino que Él es la fuerza creadora o creativa del Señor. Por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes que tengo, que son los que cambié del slide anterior, pero abran sus Biblias en Juan 1, 1 al 3. Mire, Juan 1, 1 al 3, por favor. Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, hace muchos años, a mí me enseñaron estos versículos cuando yo todavía, no hombre. Ahora les pregunto estos versículos a estos jóvenes y no saben ni dónde está Juan muchas veces. Así que muchachos, a conocer nuestra Biblia. Un reto, un desafío es que ojalá y leas tu Biblia una vez al año. Un promedio de 4 o 5 capítulos diarios y en un año estás leyendo tu Biblia completa. Para que conozcas la verdad absoluta. Bien, Juan 1, 1 al 3 dice, en el principio era el verbo. Palabra griega en el original es logos. Logos, el verbo, nombre propio, hablando de Jesús. En el principio era el verbo, V mayúscula, y el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios en la eternidad. Y el verbo era Dios, note, es un juego de palabras de eternidad y de origen. Otra vez, en el principio, ¿cuándo? Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios, ¿cuándo? En el principio. Él mismo dice, en el principio era el verbo, ¿cuándo? En la eternidad. Y el verbo era con Dios, estaba con Dios y Él era Dios. ¿Cuál? El verbo. Era en el principio con Dios. No Dios lo creó, ya estaba con Dios. Todas las cosas, el universo, las estrellas, los planetas, los soles, tú, yo, los animales, los ríos, las montañas, todas las cosas por Él fueron creadas. ¿Por quién? Por el verbo. ¿Por quién? Por Jesús. Por el verbo eterno. ¿Sí? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él. Él es el poder de creación. Él es el poder del Señor. El poder creativo, creador del Señor. Y en Él fueron creadas todas las cosas. Tú y yo fuimos creados en Él. Otro pasaje en Colosenses. Mira, lo mismo dice Colosenses. Capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15. ¿Estamos? Colosenses 1, 15. Dice la palabra, ¿están? Hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerda que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? Pues dice de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, antes de que hubiese cualquier creación, Él ya estaba. Antes que existiese cualquier molécula, partícula en el universo, Jesús ya estaba, el verbo, el que era antes, el que estaba con Dios, el que era Dios. En Él fueron creadas todas las cosas. Versículo 15. Perdón, 16. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Hay cosas que no se ven. Hay cosas que no se ven, pero existen. ¿Como cuáles? Vamos a ver. Sean tronos, sean dominios, sean principados y potestades, demonios. La misma palabra que aparece en Efesios capítulo 6, versículo 12, cuando dice que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, y habla de 2 niveles de poderes demoníacos. En realidad son 4 en Efesios, son 2 los que se mencionan aquí. Otra vez. Sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y observa, para Él.
Usted y yo fuimos creados por Él y para Él. Si usted quiere vivir su vida, está equivocado. Usted fue creado para Él. Jóvenes, que ojalá de tu cerebro desaparezca la frase "leave me alone". Es la estupidez más grande que tú puedes decir porque tú fuiste creado por Dios para Dios. Y tú no eres dueño de tu vida. Ahora, a la hora que el Señor se le hinche el ombligo, nos quita la vida así. Sí, ¿verdad? Muy mexicano se oyó, ¿verdad? El asunto. Bueno, estaba platicando hace unos días con Yoyo. Él puede ser un testigo claro que cuando Dios guarda la vida, la guarda. Algunos de ustedes que les han puesto pistolas en la cara, en la cabeza. Porque fuiste creado para Él y por Él y para Él. Es la mejor vida. Vivir para Él. Tu matrimonio, mi matrimonio debe ser para Él. No para ti ni para ella. No para ser felices, aunque va a haber momentos de felicidad, sino para vivir para Dios, porque fue el propósito. Pero no es para vivir tu vida. No es para hacer lo que nos da la gana. No es para decirles no se metan en mi vida. Dios tiene que meterse en nuestra vida. Así de fácil. ¿Lo tienes ahí? Versículo 17. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En el 16, la última parte, que dice, sean potestades, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sabes que el mismo diablo fue creado por Él, por Dios y para Dios? ¿Sabías eso? Pero ¿qué pasó? Cuando el diablo quiso vivir su propia vida, se rebeló contra Dios, Dios lo corre del cielo y le ha preparado el infierno a él y a todos los que le sigan, porque quieren vivir su vida. Joven y señorita, tú le vuelves a decir a tus padres, leave me alone, no te metas en mi vida, déjame solo. Hay que pensar si eres hija de Dios o hijo de Dios. Ese vocabulario no puede existir en nuestras bocas, porque somos por medio de Él y para Él. Y si no, piensa seriamente si eres hijo o hija de Dios. Somos doblemente de Él, porque Él nos hizo y porque Él nos compró. ¿No nos hizo en la creación? ¿No nos compró con su sangre? Así que somos doble propiedad de Él. Así que búscale ruido al chicharrón y verás lo que va a pasar. Dale, órale, métele ganas y tú verás con quién te vas a meter. Con el que te compró y el que te hizo. Con el que nos compró y nos hizo. Así que más vale que voluntariamente vivamos por Él y para Él. Por las buenas. Porque si no, de todas maneras, por las malas, Dios será glorificado. ¿Vamos bien? ¿Se pone bien eso? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se ha presentado Jesús en esta iglesia? Como el amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el Señor se presenta ahora a la iglesia como el principio de la creación de Dios? Se presenta así. ¿Saben por qué? A propósito, la palabra griega principio, ¿se las pongo? La palabra, cuando dice yo soy el principio, en el griego es arché. ¿Sale? Arché. A esta iglesia se le había olvidado el principio de su origen. No, se les olvidó que la iglesia existía por la gracia del Señor Jesucristo. Y por eso les tiene que recordar, oigan, ustedes comenzaron por causa del Señor Jesucristo. No son autónomos del Señor Jesucristo. No son autónomos de la Biblia. Jóvenes, ¿dónde comenzamos? Con el Señor Jesucristo. ¿Cómo es que ahora quieres vivir tu vida? Hello. ¿Cómo es que leave me alone ahora? Cuando tu vida física comenzó con Jesucristo y tu vida espiritual comenzó con Jesucristo, ¿cómo es que ya se nos olvidó?
Esta iglesia y cualquier iglesia que comience por el Señor, su origen, su fundamento, la cabeza, la piedra de la iglesia, la piedra angular es el Señor Jesucristo. Es el inicio de todo. Jóvenes, estoy con jóvenes y parejas. Si tu matrimonio comenzó con Jesús, que continúe con Jesús. Él es el origen de todas las cosas. Si no comenzó con Jesús, va a terminar mal el asunto. A menos que te sometas a la verdad absoluta. ¿Vamos bien? ¿Cómo andamos? ¿Qué hay que recordar? ¿Somos inicios de quién? ¿Quién nos comenzó? ¿Sabes que el diablo es el principio de la muerte? Es el origen de la muerte. Así como Jesús es el origen, el arché, el principio de la vida, Satanás es el principio de la muerte. ¿Lo tienes? El arché, el principio. Bueno, a esta iglesia se le había olvidado de dónde vino. Se le olvidó su razón de existencia. Amigos, toda obra, todo ministerio debe tener su inicio en Jesús. Toda relación, todo matrimonio, toda amistad, todo para que funcione, tiene que tener su origen en Jesús. Si comienza en la hormona, si comienza en nuestras opiniones, ya valió gorro porque no estamos en la verdad absoluta. Bueno, la próxima semana voy a hablar de qué cosas buenas encontró el Señor en esta iglesia. Ustedes pueden ver desde el capítulo 3, versículo 14 al 22, ¿qué cosas buenas habla el Señor de esta iglesia? Le pago la comida, la cena de 3 días después del ayuno al que me encuentre una cosa positiva de esta iglesia que el Señor menciona. Está grabado, está dicho y tengo palabra, venga. Una cosa buena que el Señor haya dicho de esta iglesia. ¡Una! ¡Ya! Es bueno. No hay nada. Es la única iglesia de las 7 iglesias que se menciona en capítulo 2, capítulo 3. Es la única a la que no se le encuentra nada positivo. Les digo una cosa, si el Señor visitara nuestras iglesias, ¿qué encontraría de positivo? Amigos, si el Señor visitara nuestros hogares, ¿qué encontraría de positivo? ¿Qué de bueno tendría que decir? ¿Algo o nada? Si el Señor visitara nuestro matrimonio, ¿qué de bueno podría decir? ¿Una lista o nada? Bueno, si quieren saber el resto de la historia de la Odisea, que después vamos a ver qué condenación le dice el Señor a la iglesia, tiene 2 partes, y si las quieres saber, las vemos la siguiente, porque incluso habla de la riqueza material. La próxima semana vamos a ver si el tener dinero es malo o es bueno, o si Dios está peleado con la riqueza o no, o cuál es el problema de tener dinero. ¿Y qué dice la Biblia de los riquitos? En la Biblia, porque algunos había en la iglesia de la Odisea. Y vamos a ver qué dice el Señor. Pero si quieres saber la historia, la telenovela de la Odisea, nos vemos la siguiente semana, ¿verdad? A los que nos siguen en YouTube, buenas tardes. Váyanse pensando en estas cosas. Que Dios les bendiga sobre el Jesús, el amén, el testigo fiel. Buenas tardes en YouTube.